Señor y Padre, te queremos dar gracias una vez más por tu paciencia con nosotros, por tu fidelidad con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú, que eres ese sumo sacerdote que conoces de nuestras debilidades, como se nos ha recordado, tú en esta mañana dispongas, Señor, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, la disposición de acercarnos a tu palabra con la actitud, en la forma que tú deseas, para que nuestro corazón pueda ser tierra buena cuando cae tu semilla y pueda dar fruto. En el bendito nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, quiero comenzar precisamente con esa idea. ¿Con qué actitud vienes a recibir la palabra de Dios? Hay toda una realidad externa, ¿verdad? Estamos sentados, podemos estar con los ojos mirando a la persona que está compartiendo, o puedes estar en tu casa abriendo la palabra y lo puedes estar leyendo. Seguro que te ha pasado lo mismo que a mí, que a veces has leído una porción, pero tu cabeza está en mil y otras cosas, y cuando has terminado dices, he dicho palabras, pero no sé de qué va, porque no estaba atendiendo. La pregunta es, ¿con qué disposición de corazón vienes ante la palabra que se te ofrece, la palabra de Dios? Porque la meta fundamental de la obra de Dios es tu corazón. Y la palabra es una herramienta fundamental en la obra de Dios. Luego, eso quiere decir que la palabra quiere alcanzar tu corazón. Y por eso es pertinente preguntarnos, ¿y cómo está tu corazón cuando viene la palabra? Porque, dejadme que lo diga de esta manera, la obra de Dios no está buscando que dejes de robar. No está buscando que dejes de mentir o de codiciar. La obra de Dios está buscando cambiar tu corazón para que desprecies mentir, codiciar. Porque la obra de Dios no quiere cambiarte estéticamente, en lo aparente, en lo exterior. No quiere cambiar como hacen algunas tiendas cuando llegan, ahora que viene la temporada de otoño, y entonces cambian los modelos y cambian el escaparate. No quiere cambiarte el escaparate. O no quiere cambiarlo fundamentalmente, no es lo que primeramente y fundamentalmente quiere cambiar. Quiere cambiar tu corazón, porque cambiando tu corazón, cambiará toda tu vida. Por eso la pregunta es pertinente. Cuando tú vienes delante de la palabra de Dios, ¿cuál es la disposición de tu corazón? Y me gustaría que pudiéramos leer una parábola, son 23 versículos, es una lectura un poquito larga, pero creo que es una parábola que precisamente se centra en este tema. Mateo 13, y vamos a leer del verso 1 al 23. Mateo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno.
El que tiene oídos para oír, porque hay personas que tienen oídos para las gafas, para sostener las gafas, quiero decir, no para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, les será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es una parábola bien conocida, pero la verdad es que estudiándola y preparándola para esta meditación en esta mañana, he llegado a entender todavía la profundidad que tiene aún más esta parábola. De hecho, es una parábola que yo diría que es única, por varios temas o por varios motivos. Primero, es una de las pocas parábolas que está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 evangelios recogen esta parábola. Además, es la primera parábola que Jesús va a dar. Si os dais cuenta, en todo el capítulo 13 va a seguir hablando de parábolas. Pero esta va a ser la primera. Y es la primera no porque hay que empezar por un orden, sino porque va a ser fundamento. Además, es única porque es la parábola en la que Dios da la interpretación. El mismo Jesús no solo da la parábola, sino que va a dar la interpretación de la parábola. Y además es única porque entre la parábola y la explicación, Jesús introduce en el medio una explicación de por qué Él hablará en parábolas. De hecho, esta es un poco la estructura de este pasaje que hemos leído. Si os habéis fijado, es una estructura muy simple. Hay una parábola, la parábola del sembrador, versos del 3 al 9. Los versos 1 y 2 son un poco introducción. Después viene una explicación de por qué Jesús habla en parábolas, que es del verso 10 al 17. Y después vendrá la explicación, la interpretación de la parábola, versos del 18 al 23. Parábola, ¿por qué hablo en parábolas? Interpretación de la parábola. Y quiero comenzar precisamente con la explicación de por qué Jesús habla en parábolas. ¿Por qué hablas por parábolas? Fijaros que esta es la pregunta de los discípulos en el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Quizá tú y yo estamos tan acostumbrados, si llevas años en el Evangelio, has leído los Evangelios,
estás tan acostumbrado a ver que Jesús hablaba por parábolas que lo ves como algo, bueno, normal. Pero no lo es. Y el hecho de que no lo es que los discípulos se sorprenden. Esta es la pregunta fundamental que ellos quieren que Jesús les responda. ¿Por qué hablas por parábolas? Porque hasta entonces Jesús no había hablado por parábolas. Y si veis en el versículo 34 del capítulo 13, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. Algo ha pasado. Jesús estaba hablando de una manera y algo ha pasado que ha cambiado su forma de comunicarse y ahora va a hablar por parábolas. La pregunta es, ¿por qué? Es la pregunta de los discípulos. La respuesta de Jesús casi todavía nos deja más sorprendido, porque parece una respuesta que rompe el esquema de lo que es justo para nosotros. Jesús viene a decir que al que tiene se le va a dar más. Y al que no tiene se le va a quitar lo que no tiene, incluso. O lo poquito que tiene se le va a quitar. Eso es lo que dicen los versos 12 y 13. Hermanos, creo que esta es una realidad de por qué es fundamental que cuando leamos un pasaje atendamos al contexto del pasaje. Porque si no entendemos lo que ha pasado en los 12 capítulos anteriores, esto nos choca. ¿Y qué ha pasado en los 12 capítulos anteriores? Jesús ha ido anunciando, mostrando la llegada del reino, porque Él, el Mesías, el Rey, ha llegado. La expectativa y esperanza del pueblo de Dios por siglos finalmente se ha cumplido con su llegada. Y cuando uno empieza a ver el ministerio de Jesús que se va desplegando poco a poco en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, 5, 6, 7, el Sermón del Monte, Él va desplegando su realidad de ser el Mesías, de que el reino de los cielos se ha acercado, las buenas noticias. Jesús está demostrando y compartiendo que Él es el Mesías, no solo por cómo habla, por el mensaje, sino por lo que hace. Su mensaje y su obra son una demostración de que es el verdadero Mesías. Habla con autoridad, reprende a los demonios, sana, libera a personas que estaban bajo la influencia de la ceguera o eran mudos. Y vamos viendo cómo eso se va desplegando en los capítulos 7, 8, 9. Pero acompañarme al capítulo 12, que viene justo antes de la parábola. Porque va a llegar un punto, yo diría que es el punto de inflexión, en la revelación que Jesús tiene de que viene el reino y de que Él es el Mesías. Verso 22 del capítulo 12. Verso 22 del capítulo 12 dice: entonces, fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Esto lo tendríamos que leer con el redoble de turrum, el más difícil todavía. Jesús ya ha liberado demonios, ha liberado personas de la posesión demoníaca. Jesús ha liberado a ciegos de su ceguera, capítulo 9. Y también en el capítulo 9 ya ha mostrado que tiene también autoridad para dar voz al mudo. Pero aquí tenemos a un hombre que está endemoniado, está ciego y está mudo. 3 en 1 y 3 señales que proféticamente pertenecen a las obras que iba a hacer el Mesías. Y dice el texto: y le sanó. Ningún problema. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y aquí es cuando por primera vez parece que el pueblo de Dios, ante la revelación, esa luz tan poderosa, empiezan a decir: uy, esto realmente... Jesús
parece que no cumple todo lo que eran mis expectativas de cómo tenía que ser el Mesías, pero sus señales son tan poderosas, cómo habla, su poder, su autoridad, pero un hombre endemoniado, ciego, mudo, dice el verso 23, y toda la gente estaba atónita. Y empiezan a preguntarse, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? Por primera vez el pueblo parece que va a responder. Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Entendéis lo que está pasando? Cuando por primera vez el pueblo parece que está abriéndose a entender la revelación de Dios, la palabra hecha carne, llegan los representantes del pueblo, los que tenían autoridad social y religiosa, y les dice, no, ¿sabéis por qué ha hecho todo esto? Porque es el príncipe de los demonios. Y ante esto Jesús dice, se acabó. Y dirá, no es el texto para predicar, pero si seguís leyendo, veréis que dirá, mirad, todo pecado se puede perdonar a los hombres, pero el pecado contra el Espíritu Santo no se va a perdonar. ¿Sabéis por qué? Porque no se puede perdonar. Porque si la luz te está dando y tú haces así, no hay manera de alumbrarte. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y tú no quieres ver. Esto es lo que le dice Jesús. Y por lo tanto, como dirá en el verso 40 en adelante del capítulo 12, el pueblo ha quedado bajo juicio. ¿Por qué hablas por parábolas? Hermanos, la parábola es un signo de juicio. La parábola es un signo de juicio. ¿Tú no quieres escuchar? Pues yo no me voy a hacer entender. Esto es lo mismo que dice Pablo, en otras palabras, en el Romanos 1. Dice muy rápidamente, Pablo está en Romanos 1, Pablo está haciendo toda una radiografía de la situación del ser humano de todos los tiempos y de todos los lugares. Y dice en el verso 19 de Romanos 1, 19, lo que de Dios se conoce, ¿por qué se conoce? Les es manifiesto. Dios lo ha revelado. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cuál es el problema? Verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido por el príncipe de los demonios. Ahora dice el verso 24 del capítulo 1, por lo cual, porque la disposición del corazón de esa generación y del ser humano es de no querer ver lo que Dios ofrece, entonces Dios dice, por lo cual, Dios los entrega. ¿Por qué hablas por parábolas? Para que viendo no vean. No quieres saber de mí. No es que te falta conocimiento, no es que eres torpe, eres lento para entender las obras de Dios, es que no quieres. No quieres. Yo no te voy a facilitar. Te voy a hablar por parábolas. Ahora fijaros que aún la parábola, siendo un signo de juicio, sigue teniendo misericordia. Esto es algo extraordinario, porque en la parábola Dios no está poniendo toda la evidencia y por lo tanto te está quitando condenación, porque no se está dando a entender plenamente y te está quitando, digamos, la condena de haber tenido toda la luz y no haber querido atender. Jesús va a hablar por parábolas
porque el pueblo, después de haberle rechazado, está bajo juicio. Sin embargo, el verso 9 del capítulo 13 de Mateo, volvemos al capítulo 13, a nuestra parábola, termina diciendo una advertencia, un tono de advertencia, y por lo tanto todavía una puerta al cambio, a la esperanza. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tienes oído para oír? ¿Cuál es tu disposición de corazón cuando Dios se revela? Cuando Dios habla por su palabra. Creo que ese es el gran tema por el cual Jesús quiere comenzar con esta parábola del sembrador. La parábola del sembrador, ahora ya entrando en lo que es la parábola en sí, tiene tres, elementos fundamentales, ¿verdad? El sembrador, la semilla y la tierra. La tierra, van a haber diferentes tipos de tierra, pero estos van a ser los tres grandes elementos de esta parábola. El sembrador, la semilla y las diferentes tierras en las que cae esa semilla. Dice el verso 3, y habló del capítulo 13 de Mateo, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y si nos vamos a la interpretación, a partir del verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y no se dice nada más del sembrador. Es curioso porque el sembrador, que es el personaje, vamos a decir así, que inicia todo esto, porque si el sembrador no sale a sembrar, no tenemos semillas que caen en diferentes tierras. Así que es la persona que inicia, el motor de todo lo que va a suceder. Intencionadamente, Jesús no lo interpreta, lo deja en un personaje sin matices. No te dice el nombre, ni de qué región era, ni dónde estaba intentando, no te dice prácticamente nada, simplemente te dice el sembrador salió a sembrar. La pregunta es, ¿quién es ese sembrador? Y yo creo que a la luz de Mateo es evidente que el sembrador es Jesucristo. Es el gran sembrador. De hecho, Mateo nos ha ido hablando repetidas veces, de nuevo no hay tiempo para ir a todos los pasajes, pero en varias referencias de los capítulos 1 al 12, se nos dirá que yendo por las aldeas y los pueblos, Jesús predicaba el Evangelio del Reino. Y continuamente se le ve predicando, se sienta en la montaña y predica el sermón de la montaña, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, con extensión. Es el sembrador por excelencia. Además hay un detalle, si os fijáis, un detalle que parece menor pero no lo es. Dice, el sembrador salió a sembrar. Y el verbo salir es un verbo que marca, en el griego especialmente, marca determinación. No es que fue a hacer lo que rutinariamente se hace, sino la idea más bien es que este sembrador se dispuso, voy a salir a sembrar, y sale. ¿Y por qué digo que esto es un detalle pequeño? Porque si os fijáis en el verso 1 del capítulo 13, dice, aquel día salió Jesús de la casa. Y en el verso 3, salió el sembrador a sembrar. Fijaros que estos son detalles pequeños, pero está puesto con intención, porque la parte aquel día salió Jesús de la casa, en el verso 1, si no estuviera, no perderíamos nada de la historia. Podía haber dicho, en aquel día Jesús se sentó junto al mar, pero dice, salió de la casa. Y de nuevo utiliza un verbo que no es fue, sino salir con determinación. Ahora, este mismo Jesús en el verso 1 que sale de la casa, resulta que lo vemos en un sembrador que sale a sembrar. Creo que fundamentalmente el sembrador es Jesucristo. Pero creo que si Él es el sembrador fundamental, creo que todo aquel que siembra la palabra de Dios
viene a ser, en un sentido, sembrador. Comisionados estamos todos a sembrar el reino. Pablo dirá en 1 Corintios, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Pero si Pablo sembró, es que Pablo fue sembrador. Y tú y yo estamos llamados a ser sembradores. Y en el capítulo 10 Jesús dirá, la mies es mucha, pedid que haya obreros. Y comisiona a sus discípulos a extender el Evangelio. En un sentido, el sembrador es Jesucristo, en un sentido único y principal y fundamental, pero creo que todos los que tenemos el llamado en el nombre de Jesús a anunciar su reino, también venimos a ser sembradores. Y creo que esa es la intención por la que Jesús no interpreta al sembrador y lo deja en un ambiente sin matices, el sembrador. Ahora, una pregunta que nos podíamos hacer es, ¿cómo es este sembrador? ¿No te parece un poco ineficiente? Hombre, yo soy de urbanita, yo soy de ciudad, así que soy el último que puedo dar opinión sobre siembra o algo parecido. Pero me da a mí que sembrar junto al camino y entre piedras, mira que yo soy de ciudad, pero no me parece la idea más, no sé, más lúcida. Esto es algo que llama la atención, pero yo creo que va en relación a lo que nos quiere expresar del corazón de este sembrador. Este sembrador quiere sembrar en todo lugar. Tiene una semilla tan potente, tan buena, tan necesaria que tú la recibas, que mira, da lo mismo si estás al lado de un camino, da lo mismo, quiero sembrar. Seguramente no se ajusta al protocolo del agricultor perfecto, pero es que ese no es el punto. Quiere mostrar la generosidad de este sembrador. ¿Os acordáis cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor? Seguro que en el protocolo del buen pastor no está dejar 99 para irte a buscar una. ¿Te parece esto lógico, razonable, inteligente? Yo creo, tampoco soy pastor, pero me da la sensación que ningún pastor te diría, hombre, dejar 99 para irte a buscar una no parece el mejor de los pastores. Pero es que ese no es el punto. Él es el buen pastor porque conoce cada una, no nos mira como rebaño, nos mira particularmente y conoce tu nombre y te valora tanto que hace algo que rompe todos los esquemas. Deja 99 y se va a buscar una. Este sembrador hace algo parecido. Es tan generoso que pone la semilla donde sea, al lado del camino, donde caiga. Creo que esta es la idea. Y creo que aquí hay una aplicación para nosotros todos en la medida en que somos sembradores, comisionados por el gran sembrador. Estamos llamados a compartir el Evangelio a todo tipo de personas y en todo lugar. A lo mejor tienes la vecina del quinto que no te cae muy bien y piensas que es, terreno duro. No te importa, tú siembra. Estamos llamados a sembrar en todo tipo de terreno y en todo lugar. La semilla. La semilla es una semilla no adulterada, si os fijáis. Dice el verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla, lo pone en singular, pero después nos damos cuenta que la semilla va cayendo en diferentes sitios. Es singular, hay muchas. Es singular porque es una sola semilla, es una sola esencia. Este sembrador no está sembrando tomates, alcachofas y un peral. No está sembrando una semilla. Una sola semilla. ¿Y qué es la semilla? Dice el verso 19, cuando nos vamos a la interpretación, cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Cuál es la semilla? La palabra del reino. En su paralelo en Lucas dirá la palabra de Dios. ¿Qué está compartiendo el sembrador? La palabra del reino.
una sola semilla. Ahora, la imagen de las buenas noticias del reino, del Evangelio, las buenas noticias, asemejada a una semilla me parece extraordinario. Porque una semilla no es espectacular, ¿verdad? Algo insignificante, no tiene pompa, no tiene luces, pero tiene vida en sí misma. Y cuando cae en tierra, ¡pum!, explota. Coge tu Rolex y entiérralo, a ver qué sale. Coge tu anillo de oro, tu diamante y entiérralo, échale arena, abónalo. ¿Te va a salir vida? No, pero una semilla humilde, sencilla, sin grandes apariencias, como es Jesús y como es la palabra, un libro, historias, un hombre, carpintero, sencillo. Ahora, deja que entre, recíbelo y vas a ver la potencia de vida que tiene. Esta es una imagen gloriosa. Además, la semilla, si os fijáis, cuando cae en la tierra, lleva raíces hacia abajo y ramas hacia arriba. Conecta el mundo, la tierra con el cielo, en una semilla. Todo comienza con una simple semilla. Jesús dirá, si la semilla cae en tierra y no muere, no da fruto, pero si cae en tierra y muere, entonces dará fruto. Y Jesús fue el que fue enterrado en la tierra por su muerte. Y dio fruto, ¿verdad? Nosotros hoy somos frutos de esa semilla enterrada. Sencilla y humilde, pero si es recibida tiene poder de vida y de fruto extraordinario. La pregunta a modo de aplicación o a modo de reflexión para nosotros sería, ¿para qué fue sembrada? ¿Por qué el sembrador salió a sembrar? ¿Por qué un agricultor empieza a plantar olivos? No es muy difícil, porque quiere los frutos. Mira, puede pasar todas las cosas que tú quieras, puede ser más alto, más pequeño, pero si no me das fruto, no me sirve. Trabajo inútil. Una higuera que está llena de hojas, pero que no tiene higos, es maldita, no tiene fruto. Se siembra para que dé fruto. Y esto, hermanos, yo creo que es algo que tenemos que darnos un tiempo y meditarlo. Porque tú y yo quizás ponemos demasiado énfasis en que acepten el Evangelio, y es muy bueno, porque ese es el principio de todo, esa es la semilla. Si no hay una semilla que entra en la tierra, si no hay un Evangelio que quebranta el corazón de la persona, no hay fruto. Pero acuérdate que ese no es el fin. Dios no quiere simplemente que aceptes el Evangelio como un fin en sí mismo, sino quiere que aceptes la semilla que Él ha puesto en tu corazón porque quiere dar fruto. Así que tenemos que dar fruto. Pablo dirá que el fruto del Espíritu, y de nuevo, ¿a dónde se va? Al corazón, a la persona interior. Empieza a cambiar, amor, gozo, paz. Como decía al principio, Pablo no dice, deja de fumar, deja de mentir, deja de robar. Por supuesto que eso pasará, pero ese no es el fruto. El fruto es el cambio que sucede en el interior. ¿Para qué quiere que Dios escuche, que tú escuches la palabra de Dios y su Evangelio? Para que des fruto. Y esta va a ser la visión fundamental cuando miremos ahora las tierras. Porque esto es lo que va a distinguir unas tierras de otras. Va a haber 4 tierras y solo una dará fruto. Déjame decirte que si os fijáis, la tierra es pasiva, ¿verdad? Hay un sembrador que siembra.
hay una semilla que se reproduce y produce vida. Hay un cielo que trae agua. Hay un sol que está en el cielo también, que provee de la luz del sol. La tierra no hace nada, pero puede estorbar. Y creo que en un sentido, por eso la gloria no es nuestra, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros somos esa tierra pasiva. Pasiva en el sentido de que nosotros no aportamos por nosotros mismos nada, ni a la salvación, ni a la santificación. Pero sí podemos entorpecer. Sí podemos entorpecer. Creo que estas 4 tierras, que es lo que ahora va a entrar la parábola, son 4 modos o estados del corazón ante la palabra de Dios. Yo no creo que sean 4 personas distintas. Puede ser. Pero yo creo que son más bien 4 disposiciones del corazón. Y lo digo porque a lo mejor tú y yo en algún momento hemos sido una de las 4. Y yo sé que en un tiempo he sido la primera, y en otra puedo ser la tercera, y en otra he podido ser la cuarta. Pero es algo que creo que nos tendríamos que analizar y mirar nuestro corazón delante de Dios, cómo yo recibo la palabra de Dios. Hay 4 estados, y yo diría que estos 4 modos en el que el corazón recibe la palabra, uno es el rechazo, la segunda es la superficialidad, la tercera es el afán y la cuarta es buena tierra. Y creo que todos podemos ser, en algún momento de nuestra vida, una de estas tierras. Solo una da fruto, 3 no dan fruto. Pero la que da fruto extraordinario. Junto al camino, dice el verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Algo que no he dicho, pero que creo que es evidente en este verso 19, es que hemos hablado de que la semilla es el Evangelio, hemos hablado de que el sembrador es principalmente Cristo, pero todo aquel que participa del sembrar el reino de Dios en este mundo. Pero las tierras son nuestro corazón, dice el verso 19, que fue sembrado en su corazón. Por eso hablaba de la disposición del corazón. Junto al camino. ¿Cómo es la tierra junto al camino? Tierra aplastada, pisada, molida por la acción del hombre. Un corazón que se ha hecho duro. ¿Por qué? Porque han ido pisando, hollando. A mí me parece que es un corazón, yo no sé vosotros, pero cuando yo veo esto, a mí me vienen personas que yo he podido hablar y tú los ves que son duros. Y son personas quizás que están, que han pasado mucho en la vida. A lo mejor se han llevado, la razón por la que son duros puede ser muchas. Las injusticias que han vivido, la dureza del día a día, la decepción de la vida. El orgullo está siempre ahí. El orgullo siempre endurece el corazón. O tiene prejuicios, o tiene una vida inmoral y sabe que aceptar a Dios implica cambiar la vida y dice no. En cualquier caso, esta tierra es un reflejo de lo que hemos visto antes los fariseos. Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Duro. Acaban de ver el mayor milagro como señal extraordinaria. Endemoniado, ciego, mudo, y es sanado, liberado, habla, ve por el príncipe. Es dureza. Y es parte de nuestra situación de pecado.
Muchas pueden ser las causas, como he dicho, pero en cualquier caso, la idea es que la semilla cae y no penetra. Se queda ahí. Tú has hablado con personas que tú le hablas del Evangelio y tú ves que mejor que le hables del fútbol, porque nada. A esta dureza del terreno se nos habla de las aves del cielo. Y aquí Jesús está poniendo una idea que es fundamental, y es que toda esta realidad que estamos hablando de un Dios que quiere llevar a cabo su obra en forma de una semilla, de un sembrador que siembra y unos corazones que tienen que responder, se da en medio de una batalla. Hay un enemigo, Mirad que después de esta parábola vendrá la parábola del trigo y la cizaña, muy parecida a esta, y hablará de que habrá unos enemigos que tiró cizaña entre el trigo para que crezca. Hay una batalla. Y el enemigo lanza sus aves que, como no ha penetrado, puede comerse esa palabra y quede olvidada, quede anulada totalmente la palabra poderosa de Dios. En el capítulo 12 hemos visto que las personas, cuando ven ese milagro de Jesús, empiezan a decir: ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? Y rápidamente vienen los fariseos como aves y ¡bum!, se llevan la palabra. Y esto pasa. Hay personas duras donde cae la semilla, pero las aves del enemigo se la llevan y parece que no queda rastro. De todas formas, yo creo, hermanos, que hay esperanza en este tipo de tierra. Porque, ¿sabéis? La tierra que está muy dura, cuando se pone bajo presión, ¿sabéis lo que pasa a veces? Que se quiebra. Y en el momento que se quiebra, ahí puede entrar la semilla. Y ha habido hombres y mujeres muy duros durante años, y de repente algo pasa en su vida que les golpea y tienen otra disposición a escuchar la palabra. Por años te han dicho no, se mofan, se ríen, hacen burla de ti, pero llega una enfermedad, le dicen que le quedan 3 meses de vida y de repente te dice: ¿qué me decías tú de esto del Evangelio? Y esto pasa porque son corazones duros, pero que con tanta dureza a veces algo se rompe. Y ahí estamos tú y yo, como buenos sembradores, de sembrar de nuevo. Intentar que caiga en esa quiebra y que las aves no se lo arrebaten. Pero sobre todo la pregunta en esta mañana para nosotros es: ¿eres tú tierra dura ante la palabra de Dios? Y hermanos, creo que nosotros que venimos a una iglesia estamos en peligro. Mirad, el director de IPSTE, cuando yo cursé, dijo algo que a mí se me quedó aquí. Dijo: mirad, IPSTE os puede o ayudar mucho o endurecerte mucho. ¿Por qué? Él decía: el mismo sol que derrite el hielo, endurece el barro. Y es el mismo sol. ¿Por qué? Y lamentablemente tengo que decir que en mi generación algunos endurecieron. Porque cuando tú y yo estamos expuestos a la palabra una y otra vez, podemos muy fácilmente endurecernos. Y empezar a venir a la iglesia y escuchar al que predica a ver si me distrae. Ha sido muy largo, ha sido muy pesado, que seguramente es verdad. Pero todo eso es secundario. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra? ¿Estás simplemente cumpliendo? ¿Eido? ¿Te abres? ¿O has creado una piel de elefante religiosa que no permites que la palabra entre? Porque la palabra entra para dar fruto. Y a veces nosotros, el mismo hecho de la religiosidad nos puede endurecer. ¿Eres tu tierra dura ante la palabra? La segunda tierra es los pedregales. La tierra superficial, dice el verso 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, dice el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta es una tierra que engaña, porque tiene una pequeña capa de arena y a los ojos parece tierra normal.
pero solo es una pequeña capa de tierra y después tiene piedras. Y cuando lanzas la semilla, esta es la persona que, ¡pum!, enseguida crece. ¿Os habéis encontrado a personas así? Que de repente parece que reciben, dice con gozo, dice en el verso 20, al momento recibe con gozo. Es algo rápido, crece fuerte, crece casi de una forma extraordinaria. ¿Cuál es el problema de esta tierra? Que no tiene raíz. De hecho, Jesús dirá que hay dos problemas. Uno es que no tiene raíz. Y otro es que viene la dificultad y entonces se seca. Con gozo. Dice que recibe la palabra con gozo. Permitirme que quizá aquí me extralimite en lo que quizá no está de forma explícita, pero yo me voy a atrever a comentarlo. Si no os parece correcto, simplemente olvidarlo. Pero yo creo que esta idea de con gozo, que también aparece en Lucas, hay quizá una señal a decirnos que el recibir de la palabra no debe ser principalmente, no digo que no tenga cabida, digo que no tiene que ser principalmente un tema de emociones. Las emociones, hermanos, están muy bien. Y Dios quiere salvar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y Dios es un Dios que cuando llena, trae alegría y tú lo sientes. El problema es cuando la emoción se convierte en tu raíz, en tu fundamento. Entonces hay un problema. Y creo que esto es bueno comentarlo porque a veces las iglesias, con la mejor de las intenciones, ponemos música de fondo, contamos anécdotas muy espectaculares y la persona se puede sentir un poco conmovida y entonces levanta la mano, sí creo, pero es una conversión que hay que tener cierto cuidado, es lo único que estoy diciendo. Yo no soy nadie para juzgar, pero creo que la palabra nos dice, cuidado con las que son muy rápidas y muy emocionales, con gozo y con mucha rapidez. Puede pasar que sea algo por algún motivo específico que eso se dé. Pero la palabra creo que nos dice que tu crecimiento te asegures que tienes raíces. A lo mejor has llorado o a lo mejor has reído cuando de alegría cuando te han comentado el Evangelio. Está bien, pero el Evangelio no se puede fundamentar en las emociones. Porque como dice, eso es una conversión sin raíces. Y ¿sabéis lo que pasa? Que lo que va a pasar tarde o temprano es que la emoción va a ir bajando y la dificultad va a ir creciendo. Y cuando sale el sol y empieza a quemar, porque dice el verso 21, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, porque seguir a Jesús tiene un coste. La gente quizá te va a empezar y tú empiezas la emoción y el gozo empieza un poquito a bajar y las dificultades empiezan a subir, se seca y se termina la historia. Yo tengo en la mente un hermano en la iglesia en Barcelona que le pasó justamente eso. Él venía de un contexto totalmente desastroso. Se convirtió y era el primero que llegaba a las reuniones, estaba en todas las reuniones. La iglesia en Barcelona, que yo la quiero muchísimo, pero no es una iglesia atractiva en su alabanza, es una iglesia que éramos muy poquito, no pegábamos con él y él en cambio todo lo veía como un enamorado. Mis hermanos, mi iglesia. Y yo me acuerdo, pidió bautizarse, le dimos un curso de bautismo y hablando en el curso del bautismo le dije, mira, la palabra enseña que después de que el pueblo de Israel fue bautizado en el mar, vino el desierto. Porque yo lo veía, todo lo veía bien, todos los hermanos éramos todos guapísimos, santos, todos éramos 10. Y yo empezaba a decirle, mira, viene el desierto, porque es un patrón que la Biblia muchas veces lo dice, porque el enemigo, hay una batalla, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, y si ve que tú quieres andar, te va a poner palos a la rueda. Viene el desierto, vino el desierto.
y no lo vimos más. La última noticia que tengo es que está, creo que, intentando asistir en una iglesia, creo que en Castilla-La Mancha, y Dios lo tenga en su gloria y pueda. Yo no estoy diciendo, no estoy juzgando a la persona, estoy hablando de este hecho que pasa muchas veces en las iglesias. Hermano, es fundamental dar raíces, porque si no hay raíces y viene la dificultad, y va a venir la dificultad, se secan. Entre espinos, perdonadme, sé que soy un poquito largo, pero dejadme que pueda concluir. Entre espinos, dice el verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, dice el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Este no es el superficial, no es el que rechaza, pero este es el que oye la palabra, pero con un corazón dividido. Corazón dividido. Esto lo dice ya Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. Es el que tiene el corazón abierto a la palabra, pero al mismo tiempo tiene la cabeza y el afán y su energía en mil y otros temas. La hipoteca, el trabajo, mis hijos, la situación en mi... Y empieza a mirar tantas cosas que la energía y la potencia que se necesita para que la obra de Dios pueda salir se malgasta. Los minerales de esa tierra están invertidos en demasiadas cosas. Nos habla de corazón dividido en dos áreas, si os habéis fijado. Afán, que quiere decir ese deseo, trabajo agotador, pero nos habla también del engaño de las riquezas. En el pasaje paralelo de Lucas hablará de los placeres, añadirá estos los placeres del mundo. El afán y el materialismo son mala hierba que ahogan la obra de la palabra de Dios. No es casualidad, hermanos, fijaros en el capítulo 6 de Mateo, en el Sermón del Monte. Si me acompañáis brevemente aquí, dice en el capítulo 6 de Mateo, verso 24. Hablando del reino de Dios, Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, que es la misma palabra que aparecerá en nuestra versión, en nuestra parábola. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Y sabéis cómo sigue? En el Sermón del Monte nos hablará, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis. Afán y riquezas. Son dos hierbas malas, dos espinos que si crecen en tu corazón, si tú permites que crezca en tu corazón, la palabra de Dios lo va a tener muy difícil y acabará ahogándose. Y difícilmente vas a poder dar fruto. Que insisto, es por lo que el sembrador salió a sembrar. La distracción tan común en nuestro tiempo, el afán, el materialismo, los placeres de este mundo, son hoy espinos muy actuales que siguen ahogando la obra de Dios en el corazón de quien la escucha. Y finalmente llega la buena tierra, la tierra buena, verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No se nos dice mucho de la tierra buena. Se entiende que es la tierra que no es dura, que es la tierra que no tiene piedras, o la que ha permitido que crezca espinos.
Pero el énfasis de la tierra buena, curiosamente, no está en la tierra. Está en el fruto. Lo extraordinario, quizá vosotros lo sabéis, pero yo es algo que he descubierto preparando esta predicación. Lo extraordinario, es decir, lo que a los primeros oidores de esta parábola les llamaría la atención, sería el fruto, la cantidad de fruto. Se decía que una buena cosecha estaba entre 3 y 5 por 1. Una muy buena cosecha puede estar en 7, 8, 9 por 1. Aquí la que tiene menos tiene 30 por 1. 60, 100. Está demostrando que la obra de Dios puede ser portentosa si se le deja. Se te está invitando, me está invitando a que seamos buena tierra y que veas, perciba la desbordante, creo que era Melody la que decía que nuestro Dios es un Dios que bendice de forma desbordante, la desbordante obra que Él quiere hacer. La obra de Dios no es mediocre, la obra de Dios no se compara a las obras de este mundo. La semilla es poderosa. Y esta es la invitación a la que Jesús nos llama delante de su palabra. Verso 9. El que tenga o el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo te dispones tú delante de la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud, la disposición de tu corazón? ¿A qué tierra te estás semejando? Yo creo que todos estamos, o hemos llegado a ser, o hemos pasado por ser una de estas 3 primeras tierras sin fruto. O al menos yo eso lo veo en mi vida. Yo he podido, y dejadme decir algo, porque yo di un paso de fe y creí al Evangelio, pero la semilla sigue creciendo y sigue pidiendo crecer. Y yo me di cuenta que a veces Dios me alumbra algo y yo hago así y digo, no lo quiero escuchar. Porque no quiero, no es el Evangelio, sí, el Evangelio lo acepté, pero a lo mejor me alumbra cosas y me vuelvo tierra dura en cuanto a ese tema. Yo creo que de alguna manera todos hemos podido ser o hemos pasado por ser uno de estas 3 tipos de tierra sin fruto, pero todos estamos llamados a ser tierra buena, todos estamos llamados a eso. El tono es un tono de advertencia, el que tenga oídos para oír que oiga, y la llamada en esta mañana, y con esto concluyo, es abandonar la dureza de tu orgullo, a quitar las piedras que hayas puesto por pereza. No te quedes con una fe superficial, quita las piedras. Es que no entiendo, es que no sé. Hoy hay en internet comentarios de todo tipo, tienes hermanos que te pueden enseñar. No valen excusas, no te quedes con una fe superficial. Quita las piedras si es lo que está trayendo problemas. Esfuérzate y pídele a Dios que te sane tu corazón dividido, si esa es tu situación, un corazón dividido, con espinos alrededor. Pero en todo caso, deja que la semilla haga su fruto. Y verás el poder que tiene el sembrador y su semilla. Que Dios nos ayude.